Pues muy buenas noches a todos ustedes. Estamos aquí en el aula virtual del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y estamos realmente engalanados. Hoy es un día muy especial porque tenemos a un invitado muy especial, ¿sí? El doctor Takao Kimura. Y bueno, pues, ¿quién no conoce al doctor Takao Kimura? ¿Quién no ha oído hablar de usted, doctor? Es de veras un honor para nosotros, para el colegio, tenerlo aquí. Muy amable. Perdón, se vició. Entonces, yo quisiera, pues antes que nada, doctor Kimura, y a nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, agradecerle mucho que haya aceptado nuestra invitación y agradecerle mucho también todo lo que ha hecho por esos niños, esos adolescentes y por todas las enseñanzas que siempre nos ha dado. Muchas gracias. Todos los que hemos pasado por ortodoncia y cirugía ortognática, pues siempre hemos querido aprender de usted. Entonces, muchas gracias, doctor. No, gracias a usted. Ahora quisiera yo leer un poquito del doctor Kimura. Y bueno, el doctor, y es realmente un resumen de los resúmenes, porque si nos ponemos a leer el resumen, digamos el currículum completo, pues no terminaríamos. Entonces, el doctor Kimura es cirujano dentista, egresado de la Escuela Nacional de Odontología de 1963 a 1967. Tiene la especialidad en cirugía maxilofacial en el Centro Médico Nacional IMSS de 1969 a 1972. ¿Sí? Tiene la maestría en Administración de Instituciones de Salud en la Universidad de La Salle de 1996 a 1999. Es director del CILAB-CECOP del 2013 a 2019, académico de la Academia Nacional de Medicina, titular de la Asociación Mexicana de Cirugía, titular de la Asociación Mexicana de Pediatría, expresidente del International College of Maxillofacial Surgery de 1996 al 2003. Y en fin, podemos seguir leyendo muchísimo, doctor, pero pues el tema que usted va a abordar se lo restaríamos. Podemos decir también en el sinopsis de su conferencia que nos va a presentar hoy, que es una exposición de las correcciones tempranas y oportuna de niños y adolescentes con deformidades dentofaciales por medio de la cirugía ortognática, y esto permite evitar algunas deformidades, ¿sí? También en el desarrollo normal de los maxilares. Los temas a tratar serán creación de la clínica de cirugía ortognática pediátrica, filosofía y objetivos, desarrollo de las técnicas quirúrgicas intraorales de corrección y fundamentos quirúrgicos y protocolos de la atención ortodoncia, cirugía ortognática, casuística y evaluación de 30 años. Se dicen rápido, pero 30 años de una casuística así es muy importante. De correcciones en pacientes menores de 17 años, sus conclusiones y sus comentarios. Doctor, yo aquí tengo mucho que leer de usted, pero el que tiene ahorita ya la voz y que realmente nos va a ilustrar con todo su conocimiento, pues es usted. Muchas gracias, doctor. Y gracias por estar con nosotros aquí en el aula virtual, y lo dejamos, doctor. Muy amable, gracias. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por estar con... Muchas gracias. El propósito de esta plática es describir la experiencia de cirugía ortognática pediátrica y en adolescentes en los hospitales del Seguro Social, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, así como de la práctica privada en la Ciudad de México, y en Iztapan de la Sal, en donde inauguramos el CILAB-CECOP, que significa Centro Interdisciplinario del Labio y Paladar Hendido y Centro Especializado en Cirugía Ortognática Pediátrica, de tal manera que podemos dar la atención quirúrgica de las deformidades dentofaciales desde 1983 a 2019. Son 35 años atendiendo niños y adolescentes en pacientes menores de 17 años. La idea de este trabajo es dar los objetivos clínicos, los procedimientos quirúrgicos que, complementados con la ortodoncia, logren la mejoría de la deformidad maxilofacial mediante el diseño y la ejecución correcta de las osteotomías ortognáticas
de tal manera que podamos reducir al mínimo la recidiva y las complicaciones agudas que afectan la salud del paciente. Hemos que tener en primer lugar que definir qué es una deformidad dentofacial, y yo la he clasificado como una alteración adquirida de tipo esqueletal que se manifiesta durante el crecimiento y desarrollo de los maxilares. Es causado por factores genéticos, traumáticos, tumorales o por efectos perniciosos de los malos hábitos orales. Y esto produce una mala oclusión dental, disarmonía facial, disfunción muscular y disfunción de la articulación temporomandibular. Cuando empezamos a atender este tipo de pacientes, nos planteamos varias interrogantes. Una de ellas es: ¿la corrección de la deformidad esquelética facial impide o acentúa la deformidad secundaria a las estructuras ipsilaterales o contralaterales? Era una incógnita hace 35 años saber qué es lo que pasaba con los niños que nosotros íbamos a manejar directamente con una deformidad. No sabíamos cómo iba a responder el hueso operado, el hueso que está deforme. El segundo planteamiento fue: ¿el crecimiento del hueso anormal mejora después de la cirugía ortognática? Y en tercer lugar nos planteamos la pregunta sobre la recidiva o la regresión de la deformidad dentofacial, que si era mayor en niños y en adolescentes que en los adultos. Y esta pregunta surgía porque decían que no era posible manejar unos niños porque de todos modos crecían y se volvían a deformar. ¿Eso era cierto o no era cierto? Era un planteamiento que a mí me interesaba saber notoriamente. De tal manera que nos planteamos unos objetivos, y dentro de ellos es hacer un diagnóstico muy temprano y darle una atención temprana, oportuna, al niño con deformidad dentofacial y de predominio mandibular. Segundo lugar, si podíamos lograr la corrección de una deformidad, preveníamos de esta manera las alteraciones psicológicas y conductuales anormales en el niño y el adolescente con deformidad dentofacial. En tercer lugar, la eliminación temprana de la deformidad dentofacial mediante el uso de técnicas quirúrgicas ortognáticas correctas. Y finalmente, guiar el crecimiento y desarrollo de los maxilares. De esta manera preveníamos otras deformidades de los huesos antagónicos o contiguos por sobrecrecimientos de compensación. Estamos de acuerdo que si la mandíbula crece anormalmente, exagerado, también el maxilar le sigue en compensación directamente con ellas. De tal manera que definimos también la clasificación de un prognatismo mandibular. De esta manera poníamos el tipo 1 es un prognatismo mandibular horizontal, o sea, solamente crece hacia adelante sin ninguna otra alteración. El tipo 2 es un prognatismo mandibular con infraoclusión, es decir, con pérdida de la dimensión vertical. El número 3 es el prognatismo mandibular con apertognasia, y el tipo 4 el término de prognatismo mandibular con apertognasia. De esta manera había prognatismos combinados, es decir, tipo 1-3, es decir, horizontal con mordida abierta, horizontal con desviación mandibular, infraoclusión con desviación mandibular o mordida abierta con desviación mandibular. Y esto permitía necesariamente tener un análisis clínico del caso, de tal manera que cuando nosotros observamos un paciente con deformidad dentofacial, tenemos que valorar el perfil facial en primer lugar, y aquí realizar un análisis del tercio medio con el tercio inferior y el tercio superior. Como pueden ustedes observar en esta diapositiva, vemos que tiene una frente muy amplia, muy grande, tiene la depresión aparente del tercio medio y tiene aparentemente una mandíbula normal o por qué no prognática. Entonces la incógnita de aquí es qué es lo que vamos a operar,
si adelantar el maxilar, dejar la mandíbula en su posición, o operar el maxilar, echarla hacia atrás y echar la mandíbula hacia atrás. La incógnita se debe de resolver haciendo una delimitación del problema de la estructura ósea y dental, así como también conocer la etiología de la deformidad dentofacial. Si esto es genético, si es por algún mal hábito oral o por alguna lesión en la articulación temporomandibular a nivel del cóndilo que afectara el crecimiento y desarrollo. Entonces, finalmente, valoración de los tejidos blandos y su disfunción prevaleciente. En la posición de la fotografía de frente, necesitamos saber también cuál es el diseño del estudio y la planeación quirúrgica. Entonces, la planeación inicial también incluye conocer si la mandíbula solamente está adelantada o también está desviada la mandíbula directamente, si tenemos los tercios superior, medio e inferior en una posición correcta o alguna está afectada. Y tomando una línea media, si tiene desviaciones hacia un lado o hacia otro, o si tiene alguna alteración mayor en una parte lateral derecha o la parte izquierda. Entonces hay que hacer este análisis facial. Tenemos que hacer un estudio cefalométrico para hacer la medición directa de cada uno de ellos, de las estructuras del maxilar, de la mandíbula, y de esta manera también lo comprobamos con un análisis de oclusión dental. De esta manera tenemos que ver qué tanto repercute esta deformidad en el aspecto psicológico del paciente, cuánto ha sido su trauma ante la sociedad que es el entorno directamente con sus compañeros, con sus hermanos, con su familia, con sus amigos, etc. Y lo más importante desde el punto de vista quirúrgico es hacer una predicción quirúrgica, no solamente cefalométrica, sino principalmente en lo que se ve, o sea, en la parte facial, directamente en las fotografías. De esta manera podemos elegir qué operaciones son las necesarias y las adecuadas para poder corregirlo. Y de esta manera conocer los resultados de esta deformidad. Entonces, ha habido una cantidad enorme de más de 100 técnicas quirúrgicas para corregir el prognativo mandibular, pero quizá en los años 50, 1957, el profesor Obi Geiser publicó en una revista internacional de cirugía maxilofacial en inglés la técnica de la osteotomía sagital de rama ascendente. No es que la haya ideado él directamente, sino él la publicó en inglés y gracias a ello se abrió un panorama más amplio de toda esta situación. Y el doctor Dalpón en 1961, que fue alumno del doctor Obi Geiser, hizo la modificación para eliminar el sobre exceso que tenía la mandíbula a nivel del cuerpo mandibular, y lo hizo más compatible para que quedara en una posición más estable para la cicatrización. Mi maestro, el doctor Samuel Sentier Lavalle, que fue mi jefe de servicio y maestro, me invitó a trabajar con él en 1979 en el Centro Médico Nacional, y entre los dos ideamos modificar la cirugía del doctor Obi Geiser porque era muy complicada, tenía muchos problemas de sangrados, de hemorragias severas, y por lo tanto teníamos que saber cómo enseñar a los residentes para que fuera mucho más estable. De tal manera que modificamos la técnica en 1979. Sin embargo, antes de ese tiempo, en los años 50, el doctor Dickman empleaba la técnica de la cirugía ortognática a nivel del cuerpo mandibular intraoralmente en dos tiempos. Un tiempo intraoral quitando la porción de un premolar bilateralmente, así como también la ostectomía de la parte de la tabla externa y de la tabla interna, y suturaba finalmente. 2 semanas después se hacía la cirugía por vía externa para poder eliminar el restante
de la fractura. De esta manera, al reducir el tamaño de la mandíbula, se corregía el problema del prognatismo. El problema en aquel entonces era saber las técnicas, cómo podían manejarse. En los años 50, los procesos de infección eran tan importantes que todo se tenía que hacer por vía externa. Entonces, la incógnita era si todas las posibilidades de cirugía se podían hacer por vía intraoral o nada más por vía extraoral. Por esa razón también el doctor Cole manejaba una osteotomía que era lo que se llamaba la ortodoncia quirúrgica, eliminando premolares y haciendo una osteotomía sudapical para poder reducir el prognatismo mandibular. Y así también el doctor Emker, en cuanto al mentón, diseñó la técnica de la osteotomía transversa, y el doctor Heinz Sicken en 1972 la osteotomía subsigmoidea externa, el cual era colocar una cirugía de reducir todo el complemento mandibular a nivel de la rama ascendente por vía externa. Entonces, esas son unas cuantas técnicas que predominaban en aquel entonces. De tal manera que en 1979, cuando empezamos a analizar el doctor Centíllez y un servidor, cuál era la forma de poder mejorar la técnica del doctor Obi-Geiser, vean una mandíbula prognática después de haber hecho la osteotomía segmentaria superior, vemos exactamente ahora sí el verdadero prognatismo de esta niña de 15 años. Entonces, la técnica sagital modificada es que inicia en forma inversa a la original del doctor Obi-Geiser. ¿Qué significa esto? Que la técnica original empezaba por la vía intraoral en la rama ascendente en la parte interna, posteriormente hacía la osteotomía sagital entre la línea oblicua externa y la interna, y finalmente terminaba en la parte anterior del cuerpo entre el primero y segundo molar en forma vertical. Nosotros lo hicimos inverso, es decir, iniciamos en primer lugar la cirugía en la parte de la cortical externa en forma diagonal, que fuera de la zona del tercer molar a la zona del ángulo de la mandíbula, posteriormente la sagital y finalmente la parte intraoral, como se puede observar aquí en esta forma. De tal manera, de esta técnica evitamos el sangrado de la lesión de la arteria dentaria inferior, principalmente cuando se hacía el corte directamente en la región de la rama ascendente. De esta manera, a la hora de separar la tabla externa de la tabla interna, teníamos una gran cantidad de tejido óseo para poder obtener una buena cicatrización. Teníamos que tener mucho cuidado con el paquete vasculonervioso de la rama ascendente, y cuando una vez eliminamos la técnica de Dalpón en la parte anterior en forma diagonal, nos producía un ángulo mayor, y esto permitía que la angulación, el ángulo gonial, que era muy obtuso, quedara en ángulo recto y un perfil mucho más aceptable. De esta forma teníamos que comprobar directamente los elementos que están dentro de la rama ascendente y que era probablemente la parte más difícil de la cirugía. Nosotros empezamos por la parte externa y terminamos en la parte más compleja o más interna, pero ya teníamos una guía de cuáles eran los cortes directamente para que el dentario inferior no se lesionara durante la cirugía, sobre todo la arteria dentaria inferior, que es la que provocaba hemorragias tan severas que había necesidad de poner transfusiones de sangre en casi todos los pacientes en aquel entonces. La osteosíntesis en los años 80 generalmente era con alambre de acero inoxidable, de tal manera que viendo la técnica quirúrgica como se observa aquí, vemos la técnica de Dalpón en la parte anterior, en la zona del retromolar. Posteriormente nosotros iríamos a hacer el corte sagital pegado a la línea oblicua externa, que era la parte más dura, y no en la parte media, porque
se reportaba en el libro del doctor Irby en 1981 que había fracturas espontáneas, inadecuadas o imprevistas de toda la tabla interna. Entonces ya se perjudicaba toda la técnica quirúrgica. Y finalmente, donde se une la línea oblicua externa y la línea oblicua interna, se hace el corte interno horizontal y directamente hasta la zona de la retoma mandibular, no como la que maneja el doctor Vela, solamente en la parte media, que era la osteotomía de aspecto biológico, sobre todo cuando iban a hacer retroposiciones de mandíbula muy severas. De tal manera que la osteosíntesis inicialmente se hacía de vestibular al lingual, de la tabla externa a la tabla interna, y la modificamos en hacer la osteosíntesis directamente de la parte anterior a la parte posterior de la zona del corte a nivel del ángulo de la mandíbula, y esto permitía una mayor estabilidad. Posteriormente el doctor Champy, cuando hizo el análisis de osteosíntesis con mini placas, él definió esta área como área de tensión y la parte inferior basal como área de compresión. Y él verificó en el Instituto de Física de la Universidad de Estrasburgo que con láminas de araldita demostró que la parte de tensión seguía las mismas líneas de tensión de la mandíbula, y esto favorecía la estabilidad de las fracturas. De esta forma, el resultado posoperatorio también se puede hacer con mini placas, y esto el profesor Champy en los años 90 empezó a diseñar estas mini placas, y así le llamó mini placas porque eran placas compresivas que eran usadas en la columna o en los miembros pélvicos o miembros torácicos. Eran placas sumamente grandes, y él lo hizo más pequeñas y que fueran de uso intraoral. De esta forma, cuando nosotros ponemos tanto alambre como placas, dependiendo de la severidad de la lesión dentofacial, podemos lograr a través de esta fijación la colocación de la mordida en una forma correcta. De esta forma podemos hacer una evaluación radiográfica de otro caso, por ejemplo, y podemos definir un prognatismo muy grande que cefalométricamente fue tratada directamente primero con ortodoncia, manejado la extracción de premolares en la parte superior y dejar el maxilar en una posición adecuada, y dejando la mandíbula con la posición de los dientes dentro de la porción medular directamente, aunque se exagere directamente el prognatismo mandibular. Cuando tenemos esto, podemos intervenir la técnica quirúrgica de la osteotomía sagital, empleando la técnica del Dr. Bell a la mitad, para que permita la retroposición de la mandíbula lo más posible y permita la oclusión correcta. Aquí en este caso se tuvo necesidad de hacer una osteotomía del mentón, adelantando el mentón para darle la estabilidad facial desde el punto de vista cosmético. De tal manera que si nosotros, en este caso, en los niños con una deformidad a los 9, 10, 12 años de edad empiezan a tener problemas de alteraciones dentofaciales con asimetrías mandibulares y prognatismo, si lo dejamos con el tiempo, 2 años después, a los 14, 15 años, ya se empieza a notar la desviación tan severa como se ve en esta parte, y afecta directamente a los huesos contiguos y antagónicos, lo cual hace que también las órbitas se empiecen a afectar, el maxilar se puede afectar. Imagínense ahora este muchacho a los 20 años pues, estaría totalmente el mentón hasta este lado, el maxilar más recortado en la parte lateral y elongada también el maxilar y las órbitas, de tal manera que habría a los 20 años que operar la mandíbula, el maxilar, las órbitas y hacer una Lefort para poder corregir este defecto. Y esto le da una apariencia totalmente agresiva, maligna, como se puede ver en esta diapositiva. Pero afortunadamente, si se opera a tiempo
a los 12, 13, 14 años, podemos corregir el defecto y dejar que el crecimiento de la mandíbula sea normal con respecto al crecimiento del maxilar y las órbitas. De esta manera se previene una deformidad muy severa y damos un beneficio permanente a nuestro paciente, de tal manera que el bien vence el mal. Entonces, si nosotros observamos este caso clínico, que es lógico, similar al caso anterior, en un muchacho de 16 años de edad, tenemos la desviación mandibular, como se ve observando, hacia el lado derecho, por el sobrecrecimiento condilar del lado izquierdo y la resorción condilar del lado derecho. De esta manera, afecta directamente también la posición de los dientes, y si tempranamente podemos en forma oportuna corregir este defecto, primero con ortodoncia para que nivelen todos los arcos dentarios en una posición adecuada, podemos nosotros conocer la cirugía que se va a intervenir. Los modelos de estudio son importantes porque es la lista de verificación de la oclusión y lo que le va a dar la estabilidad a la corrección. Y la cefalometría nos va a dar los datos importantes de más de 20 datos que nos muestran cómo está la relación del cerebro, del cráneo, de la base del cráneo con respecto a la órbita y con respecto al maxilar superior, y esta con su relación directamente con la porción mandibular. De esta forma podemos corregir o saber en primer lugar la anomalía, los grados de anomalía de esta situación. Tomamos también en cuenta una póstero anterior para ver las desviaciones que tiene de la mandíbula hacia la derecha, precisamente por el sobrecrecimiento del cóndilo, de la rama ascendente en longitud y del cuerpo impulsando la mandíbula todo hacia el lado derecho, y la hipoplasia condilar del lado derecho, lo cual hace que sea una rama corta y un cuerpo mandibular corto. De esta forma, si coordinamos la cefalometría lateral con la parte frontal, podemos saber la diferencia de alteraciones de la parte esqueletal en la base de la mandíbula. Y la panorámica es importante porque tomando la línea media dental con superior, con la septum óseo de la nariz, podemos trazarlo la perpendicular y podemos saber que la línea media está totalmente desviada hacia el lado derecho, lo cual implica saber qué es lo que vamos a hacer, si operarlo en forma de cuerpo mandibular, operarlo en sentido segmentario, operarlo en sentido total bilateral o nada más total del lado afectado. Aquí decidimos hacer el lado izquierdo nada más, debido a que tenía una maloclusión clase 3 en el lado izquierdo y una clase 1 en el lado derecho. Aquí lo podemos ver ampliado en la imagen en el lado derecho, la clase 3 aquí, el cóndilo totalmente impactado en la región de la cavidad glenoidea, mientras en el otro lado más pequeño el cóndilo, lo cual demuestra el porqué de la desviación mandibular. Por tal motivo, diseñamos nosotros en ese tiempo cómo hacer la predicción del objetivo visual, es decir, a través de fotografías, operar al paciente previamente para conocer qué movimientos debemos de manejar directamente con ellos. Entonces, lo que tenemos que ver aquí, en primer lugar, se le demuestra al paciente cómo se tapa toda la parte inferior y se empieza a bajar la fotografía para ver qué tanto afectó ya la órbita del lado izquierdo con el lado derecho, qué tanto afectó la base del cráneo a nivel interauricular, y vemos que esta oreja está más levantada en relación al lado izquierdo, al lado derecho. La rama ascendente está más larga en este sentido que en este otro sentido, el cuerpo mandibular más largo con el mentón impulsado hacia el lado derecho, y de esta forma nos tomamos la decisión. Intraoralmente vemos el prognatismo mandibular con la clase 3 y la mordida cruzada anterior. Vemos que el maxilar está totalmente estable, no hay necesidad de tocarlo. De tal manera que decidimos hacer
la cirugía en el lado izquierdo inicialmente, eliminamos el fragmento de hueso sobrante que ya previamente se ha determinado los milímetros que van a ser. Posteriormente hacemos la osteotomía sagital pegado a la línea oblicua externa para mantener más constantemente sólido la parte lingual. Terminamos se unen estas dos líneas y proseguimos el corte horizontal final en la rama ascendente. Una vez hecho estos cortes, que son el signo clásico para poder meter los escópulos o cinceles, y empezamos a dilatar y clivar la fractura de tal manera que se separa totalmente la tabla externa de la tabla interna, y observamos aquí la movilización que se puede hacer. Recorremos la mandíbula hacia el lado izquierdo y utilizamos mini placas, ya actualmente nada más de 2 orificios o de 3 orificios, dependiendo de la posibilidad del tejido óseo remanente. Y una vez colocado la mini placa de 2 orificios, podemos sujetar perfectamente bien directamente la parte anterior con la parte posterior. De esta forma logramos corregir el defecto y posteriormente analizamos la posibilidad del mentón. El mentón en este caso era muy largo y además desviado, y estaba en la parte inferior del lado derecho más largo en relación al lado izquierdo, y era necesario valorar esta posibilidad para evitar el aspecto cosmético de la desviación mandibular. Se procede a la osteotomía transversa de Epker y se hace el corte subapical en la región del mentón, y una vez fracturado, inmediatamente los músculos del lado derecho jalan todo el segmento del mentón, y esto produce directamente la desviación mandibular. Por tal motivo se decide hacer la fractura hasta la zona de los molares en la región basal, y de esta forma desinsertar toda la musculatura interna para evitar el movimiento muscular en ese sentido. Tratamos de alinear, adelantamos la mandíbula para que nos dé un aspecto estético más estable, nivelamos la parte inferior de la base del mentón, y esto permite que tengamos un mentón más adelantado, simétrico y estable, de tal manera que estéticamente y funcionalmente nos quede en una posición más adecuada. El aspecto externo facial directamente cuando vemos todas estas osteosíntesis, aquí evitamos utilizar la mini placas o material de fijación rígida, ya que es palpable con los dedos en el postoperatorio. De tal manera yo prefiero mejor utilizar alambre en 3 o 4 sitios, de tal manera que le dé más fijación y no se sienta directamente con el mentón. Vemos el aspecto facial, corregido el problema, el labio se retrocede y ya nos queda una porción estética bastante adecuada. El postoperatorio muestra directamente una situación de estabilidad y corrección estética adecuada. Intraoralmente verificamos que la línea dental quede estable, la zona caninos protegidas y en clase 1 los dos ambos lados. De esta forma verificamos la parte lateral, y una vez logrado todo este sentido, fijamos la mandíbula y podemos hacer las suturas de las heridas quirúrgicas en forma normal. Es el control del lado contralateral, y vemos que la cuestión de la apariencia mejora totalmente, levantando el mentón, queda en forma estable, el mentón con respecto a la punta de la nariz,
y de esta forma la altura de ambas ramas ascendentes quedan estabilizadas. Entonces esta es la parte preoperatoria. Vean ustedes la desviación mandibular con el mentón totalmente hacia el lado derecho, corregido a través de la cirugía de la osteotomía sagital unilateral del lado izquierdo y el mentón también directamente, y el control postoperatorio directamente corregido. Entonces la predicción con la parte final queda casi en un 95% estable. Hicimos un estudio del objetivo visual quirúrgico en más de 25 pacientes en el Centro Médico Nacional y tuvimos la gran fortuna que esta técnica de predicción quirúrgica a través de fotografías es tan excelente y tan fidedigno que podemos darle la esperanza al paciente antes de la cirugía de tener un rostro similar al que tiene ya actualmente. Tanto de perfil, también hacemos el movimiento, se hace la corrección mandibular hacia atrás y vemos la posición del labio retrocedido en relación al lado inicial, el mentón ya en una posición estable más corto y finalmente en el postoperatorio se reproduce en la misma forma. Entonces es una guía de conducción quirúrgica bastante estable que nos da, junto con la cefalometría, los datos más estables. Vean ustedes el corte que tenemos que hacer en la fotografía, se corta a través de las comisuras y se traslada hacia atrás. Una vez que ya se separa esto, se hace lo mismo que se hace en la cirugía, se mete este segmento, se acorta la mandíbula y de esta forma le da la posición correcta de los 3/3. Y en los modelos de estudio nos vemos los milímetros que hay que retroceder para que quede en una posición estable. En la radiografía postoperatoria podemos ver la técnica quirúrgica, la osteotomía del mentón, de la zona de molar a molar. Esto nos permite dar estabilidad al segmento inferior. Vemos la mini placa y el corte diagonal que tiene la mandíbula. Aparentemente se ve sobrepuesto de las raíces, pero esto es una ilusión porque en la posterior anterior lo vemos que está muy retirado en todo ese sentido. Vemos el adelantamiento de la mandíbula perfectamente bien unida en esta zona. Y el control postoperatorio visto desde la parte del cirujano, viéndolo de arriba para abajo. Vemos la desviación mandibular en el preoperatorio y el postoperatorio con la línea media correcta, la protección canina que ya tienen desde el punto de vista ortodóntico. Si la cirugía se lleva a cabo en una forma adecuada, el edema es realmente poco. El edema a las 48 horas nos permite ver ligero edema grado 2 de mandíbula, y una vez pasadas esas 48 horas retiramos los elásticos y ponemos candados de alambre en 3 secciones, una enfrente y 2 laterales, y esto nos permite hacer la fijación y no la movilización radicular. Pasado el mes se retiran los alambres y tenemos ya la consolidación de la fractura, la pérdida del edema postoperatorio, y podemos ver que ha perdido por lo menos unos 2 kilos o 3 kilos durante este mes. Sin embargo, vemos la zona de la sonrisa bastante estable, ya la cicatrización de las heridas en una posición adecuada, y lateralmente vemos la oclusión como se hizo en la predicción de modelos. 5 meses después sigue con la ortodoncia y ahí están los controles preoperatorios y terminada la ortodoncia. En el momento que se le retira tenemos una estabilidad oclusal bastante estable. Tenemos la posición de frente levantando la barba para ver la forma de oclusión que tiene. Termina la ortodoncia, el lado derecho y el lado izquierdo estables, y aquí el preoperatorio, el postoperatorio con ortodoncia
y el finalizado de la ortodoncia. Línea de la sonrisa correcta y oclusión correcta. El otro caso que les voy a presentar es un problematismo mandibular tipo 2-4. Significa que es con infraoclusión y con desviación mandibular. Esta chica tenía 12 años de edad y era la reducción quirúrgica con osteotomía sagital bilateral por un problema de conducta. Entonces invertimos el proceso. Aquí se puede iniciar primero la cirugía y posteriormente la ortodoncia. Por comodidad, muchas veces el cirujano prefiere que todo sea con ortodoncia previa para tener mayor tranquilidad desde el punto de vista quirúrgico. Sin embargo, hay casos como este en el cual Marianita tenía esa posibilidad de hacerse la cirugía por problemas de alteraciones psicológicas y conductuales importantes. Tenemos aquí los perfiles previos y la cefalometría muestra la infraoclusión con una mordida cruzada muy severa con infraoclusión. Cuando se toman las fotografías levanta la mordida y entonces aparentemente no se ve tan severo el problema. Pero viendo en oclusión, un desastre de oclusión con una infraoclusión y desviación mandibular muy severa. Platicamos con la familia, la madre nos suplicaba que pudiéramos atender a su hija lo mejor posible, lo más rápidamente posible. Vean, la altura facial inferior solamente tenía 34 grados en lugar de 47, lo cual demuestra la severidad del problema. ¿Qué dificultad tenemos con unos niños de 12 años de edad? Pues definitivamente la boca muy pequeña, la mandíbula muy pequeña, el área de trabajo se reduce totalmente. Sin embargo, eso no viene siendo un impedimento para la cirugía. Entonces hacemos la osteotomía sagital en el ángulo de la mandíbula. Utilizamos material de osteosíntesis con alambre para evitar gastos mayores, ya que era de escasos recursos. Eliminamos los gérmenes de los terceros molares inferiores para evitar residuos postquirúrgicos, y el resultado viene siendo bastante estable, ya con la mandíbula en su posición correcta. 8 días después vemos a la niña ya con su mordida corregida desde el punto de vista de la sobremordida cruzada inferior. El aspecto facial mejora, el edema va desapareciendo poco a poco. A los 8 días vemos una buena estabilidad mandibular. Y aquí, al mes, mi esposa le empieza a manejar la ortodoncia, también por una forma altruista. Empezamos a manejar el tratamiento de ortodoncia para corregir toda esa alteración tan severa de posición. Se empieza a poner primero el arco inferior. 8 meses después, vemos el crecimiento de la cara, sigue siendo igual. Demuestra que no afecta. Se empieza a nivelar los arcos, el inferior y el superior. Y al año vemos que la cara sigue creciendo normal, pero ya directamente con la posición de los dientes en una posición más adecuada. Vemos la relación, no hay recidiva mandibular severa como se lo imaginaríamos todos, pero gracias a la ortodoncia podemos lograr ese control en forma correcta. Este es el resultado después de un año. Ya a los 13 años vemos ya más íntegra la conducta de la paciente, se ve más autosatisfecha, ya se quiere a ella misma, tiene una actitud más diferente, y ya la oclusión, lo que hace la maravilla de la ortodoncia, cuando está bien manejada, logramos una muy buena estabilidad oclusal. Finalmente va en esta fase en donde
Ya están alineados casi todos los dientes superiores y los inferiores. Y los resultados que son. Esta técnica de osteotomía sagital que implementamos en 1970 fue determinante en la corrección de prognatismo, asimetría de mandíbula como avances de la mandíbula en caso de retrognasia. Operamos 183 casos en el primer estudio de 10 años con resultados óptimos funcionales y estéticos, y por la disponibilidad del paciente y familiares que complementaban el tratamiento con ortodoncia. El crecimiento del hueso anormal continúa similar al hueso antagónico al reubicarlo en la posición correcta y sobre todo cuando se eliminan en forma eficaz los malos hábitos orales, que son los que inducen la mayor parte de las recidivas. Esto empieza a darnos la explicación del por qué tenemos que operar tempranamente a los pacientes. Hemos hecho muchos estudios postoperatorios. El primero lo hicimos a los 5 años y lo publicamos en la revista Práctica Odontológica, y fue toda una tesis completa de todo lo que habíamos hecho, y tuvo un impacto importante en el quehacer de la cirugía ortognática. Posteriormente, en 1993, hicimos otro estudio ya recopilando 10 años de trabajo, y fueron 164 pacientes operados de cirugía ortognática menores de 16 años de edad, los cuales comprobaron que la mandíbula prognática corregida impide la deformidad secundaria del hueso antagonista, o sea, del maxilar superior, y esto, al lograr en forma temprana una oclusión dental estable, permite una guía de crecimiento estable ulterior a la reducción quirúrgica y prognatismo mandibular. La operación, en el siguiente estudio, lo presentamos en un congreso del International College, pero presentamos los 25 años de experiencia en el 2010, presentamos el estudio de 1983 al 2009, efectuando 386 pacientes pediátricos y adolescentes, y logramos verificar que el 93% una mejoría en la corrección de la deformidad sin recidivas y sin alteración esquelética. Esto está en inglés, precisamente es lo que presentamos directamente en el estudio inicial de 5 años, posteriormente el de los 25 años, y aquí tenemos la certificación del International College. ¿Cómo quedó esta niña que se le hizo ortodoncia durante varios años? Aparentemente tenía una hipoplasia condilar, maxilar superior, pero era una protrusión dentoalveolar superior. Tuvimos que hacer la osteotomía segmentaria superior y la reducción quirúrgica mandibular. El resultado con esto evitó tener un error en el diagnóstico y evitó también un error en la cirugía. ¿Se imaginan ustedes haber hecho una LeFort 3 y adelantar todo el maxilar superior y la mandíbula? Hubiera quedado totalmente afectada toda la estructura. En cambio, determinando bien el diagnóstico, no haciendo una hipoplasia, sino un verdadero prognatismo muy severo, nos da una concavidad facial muy severa. Y esto nos dice que qué ventajas tenemos de la cirugía ortognática. Evita mayor número de procedimientos quirúrgicos en el adulto, evita mayor morbilidad por el número mayor de osteotomías practicadas en el paciente adulto. Si operamos más pacientes en forma múltiple, esas cirugías múltiples tienen morbilidad sugerida en un momento determinado. Se logra una oclusión dental estable, funcional y con mejoría notoria en la masticación, la devolución y el lenguaje. Permite una armonía facial esquelética y estética de los tejidos blandos faciales en forma temprana. Produce en el niño y en el adolescente operado una mayor seguridad y autoestima en su entorno social y familiar. Y sobre todo previene alteraciones psicológicas que perjudican su salud mental y física por complejos de inferioridad y rechazo. El control postoperatorio, ahora de frente,
notamos la seguridad que tiene, la estabilidad emocional que ella tiene y sobre todo la autoestima mejorada totalmente. Entonces, el postoperatorio de la oclusión de esta niña. Y aquí Gandhi dice, el objetivo siempre se escapa de nosotros. Mientras mayor sea el progreso, mayor es la comprensión de nuestra falta de mérito. Esto significa que la satisfacción reside en el esfuerzo, no en el resultado. Plenitud de esfuerzo es plenitud de victoria, lo dice Mahatma Gandhi. La casuística, de 1983 a 1993, 164 pacientes y 213 cirugías ortognáticas. El grupo de 14 y 15 años con mayor demanda de atención, con 121 pacientes, el 73%. El prognóstico mandibular tipo 1 y la desviación mandibular tipo 4 fueron las deformidades con mayor frecuencia y corregidas con osteotomía sagital bilateral modificada Kimura Sentíes en 69 casos, en relación a 8 casos solamente con osteotomía sagital bilateral o Geiser-Dalton. Los niños de 10 y 11 años ameritaban cirugía ortognática por motivos psicológicos y de conducta anómala principalmente. El total de pacientes atendidos en 25 años, de 1983 a 2009, fueron 386 casos. Respecto al género, en este estudio, el sexo femenino fue mayor, con 228 pacientes, o sea, el 59, casi 60%, y la relación del masculino el 40%. Y todo este esfuerzo ha concluido, y la Academia Mexicana de Cirugía, en el cual tengo el honor de ser académico emérito, nos premió en el Premio Nacional de Cirugía en 1994 con la medalla de plata, doctor académico, doctor Gonzalo Castañeda, al mejor trabajo académico del año, y nos lo dio el diploma el secretario de Salud en aquel entonces, el doctor Jesús Cumate. Entonces, nacieron la casuística del paciente de 10 a 17 años, sumaban 536 osteotomías. Aquí tenemos todas las osteotomías que se hicieron, de 386, sagital de Obi-Geiser, sagital modificada, osteotomía del cuerpo, segmentaria anterior e inferior y osteotomía de mentón. La relación del maxilar superior y la mandíbula fue 536 casos de mandíbula, el 74%. En relación al maxilar superior fueron 79 casos, el 25%. De esta forma fueron 715 pacientes de cirugía. De 10 a 12 años solamente 11 casos, de 13 a 14 72 casos, de 15 a 17 303 casos, suman 386. Están las estadísticas en barras, en pastel, y podemos mencionar que en 30 años, en el estudio que hicimos hace 5 años aproximadamente, y presentamos esto en el Congreso en Cancún, en el International College, del 1983 al 2013, fueron 438 niños y adolescentes con 629 osteotomías, fueron 258 femeninos y 180 masculinos. ¿Qué conclusiones llegamos a esto? Que la cirugía ortognática en niños y adolescentes de 10 a 17 años de edad, efectuados con 438 pacientes, 629 osteotomías en un periodo de 30 años. Se logró el 93% de mejoría satisfactoria en la corrección de la deformidad, sin recidivas severas. A pesar de lo que existen más de 100 técnicas quirúrgicas, la osteotomía sagital Kimura Sentíes fue la más empleada con buenos resultados.
Es un hecho comprobado que la recidiva es menor en los niños y adolescentes que en los pacientes adultos, quienes tienen más alteraciones asociadas por el tiempo mayor de la deformidad, persistencia mayor de los malos hábitos perniciosos en la deglución, masticación y lengua protráctil. Y bien, ya la integridad física de esta niña y psicológica principalmente, continúa su control de ortodoncia, control a mediano y a largo plazo, mejora su entorno social, académico y autoestima personal, integración familiar. Por eso tengo un credo profesional que quiero compartir con ustedes. Creo en realizar todo con esmero y buen humor, con excelente disponibilidad al trabajo, con alto sentido de respeto al enfermo y a la responsabilidad profesional. Creo en otorgar el servicio con oportunidad y total conocimiento del problema detectado, con habilidad innata o adquirida para dar la atención delicada y no dañar al paciente. Finalmente, sobre todo creo en llevar a cabo todo el proceso quirúrgico con capacitación continua, con amor a la profesión y a Dios, quien nos brindará al final el otorgar con equidad de todo beneficio posible y devolver la salud del enfermo que requiere nuestro servicio. Muchísimas gracias. Pues, doctor Kimura, ¿qué le puedo decir? Estamos realmente encantados con lo que hemos escuchado y debo de decirle que lo que más hemos recibido son felicitaciones para usted. Y ahí yo supongo que han sido pacientes, mamás de pacientes, donde yo le comentaba a su esposa que está aquí junto a mí, ella fue la que me dijo que habían sido pacientes, donde le agradecen mucho la calidad de vida que le dio a esa niña, a esa adolescente en desarrollo. Y bueno, una pregunta que surgió así esporádicamente era, ¿cuál cree usted que sea la mejor edad para una cirugía ortognática? La mejor edad que creo yo es entre los 13 y los 15 años de edad. En las mujeres después de 2 años de la menarca y en los hombres cuando ya 1 año o 2 años después de que esos aspectos sexuales secundarios ya han aparecido. Eso nos da mayor estabilidad en la relación esquelética de los maxilares. Sí, gracias, doctor. Y bueno, el credo, ese credo nos habla de su filosofía, doctor. ¿Sí? Sí. Y que no solamente es usted el profesional excelente, sino atrás de usted hay ese gran hombre. Y vuelvo a repetir las felicitaciones, es agradeciendo todo lo que ha hecho por esos cientos de pacientes. Y su casuística, bueno, pues habla en sí misma de lo que es usted. Y bueno, doctor, en verdad estrechar su mano para mí es un honor. ¿Sí? No, muy amable. Y agradecemos mucho el que ustedes han estado aquí con nosotros. Y doctor Kimura, reconocimiento a usted. Le vamos a hacer entrega de este reconocimiento que dice así: Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas AC, Fundación Dr. Manuel Rey García, otorga el presente reconocimiento al maestro Takao Kimura Fujikami por su participación en la conferencia virtual con el tema Cirugía de corrección de deformidades dentofaciales en niños y adolescentes por la Odontología Mexicana, Ciudad de México, julio 29 de 2019, y firma cirujano dentista, maestría en ortodoncia, Carlos Carmona Cetina, su servidor, presidente del colegio. Doctor. Muy amable. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros no. y de veras habernos ilustrado con todos sus conocimientos. Muy amable. Y bueno, gracias a toda la audiencia que estuvo con nosotros del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Esta fue una presentación muy especial, puesto que es el 5º lunes y pocos meses tienen 5 lunes. Por eso
usted en esta ocasión tan especial entró aquí, doctor. ¿Sí? Muy amable. Le agradecemos infinitamente y esperamos volver a tenerlo por aquí. Y bueno, a toda nuestra audiencia del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, les recordamos que mañana tenemos el martes de café y agradecemos a todo nuestro staff, agradecemos a los técnicos que están atrás, Napo, Julio y todos como siempre, y pues nos veremos mañana y obviamente el siguiente lunes. Gracias por haber estado aquí. Muy amable, gracias, muchas gracias. Un honor para todos ustedes.